La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos y es un estudio necesario que tenemos que abordar para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud. Se considera que todos los organismos vivos son o están formados por células. Por lo tanto, cada organismo vivo va a tener en su composición una o más células para las cuales vamos a estudiar a continuación en detalle cómo pueden ser sus componentes, depende de qué tipo de célula estemos hablando. Seguramente escucharon hablar de las bacterias. Las bacterias son seres vivos, son organismos celulares formados por una sola célula. Ese tipo de célula que tienen las bacterias se los conoce como células procariotas, dado que su molécula identificatoria, que es el ADN, se encuentra suelto adentro de la célula, no está rodeado por envoltura nuclear, y en su composición celular, en la única célula que forma a cada bacteria, se encuentran otros elementos como pueden ser sustancias químicas, como pueden ser elementos celulares como el ARN o algunos elementos de locomoción o del citoesqueleto, pero carecen de organelas características que tienen funciones determinadas que vamos a estudiar en otro tipo de células. Las bacterias son organismos vivos, son organismos unicelulares que se encuentran en gran cantidad en la naturaleza. Hay ciertos detalles característicos de las bacterias como su forma. Para las bacterias se conocen formas alargadas, como pueden ser la de los bacilos, formas esféricas, características del tipo de bacterias conocidas como cocos, o formas de espirilos. Son tantas las variedades y hay tanta cantidad de bacterias que se calculó que se multiplican rápidamente y cada 20 minutos hay una duplicación. Por lo tanto, el número de bacterias que hay sobre la Tierra es totalmente superior al número de las otras células. Se pueden identificar dos grupos importantes de bacterias: las eubacterias, que viven en condiciones habituales, y las arquibacterias o arqueabacterias, que se las puede encontrar en condiciones climáticas extremas, como pueden ser muy bajas o muy altas temperaturas, o muy húmedo o muy seco el lugar en donde se hallan. Pero esa característica ha permitido que sean las bacterias más antiguas. Los protistas son unicelulares pero eucariotas. Son diferentes de las bacterias anteriores, se diferencian por la presencia de ácido nucleico dentro del núcleo, no suelto, sino rodeado por una membrana, y el tamaño también es mayor. Se describen a continuación características de este grupo de células protistas con amplia y diversa funcionalidad. Origen de lo que posteriormente fue distribuido hacia diferentes grupos celulares en los diferentes sistemas. Organismos del grupo de los hongos, designados como fungi, son organismos eucariotas porque en su composición tienen células cuyo ácido nucleico está ubicado en un núcleo separado del resto de la célula y con las características que ustedes van a poder leer en la diapositiva, muy útiles para
algunos procesos biotecnológicos, biológicos o elaboración de sustancias necesarias para la vida. Las plantas son organismos eucarióticos autótrofos. Esto quiere decir que a partir de agua y sustancias inorgánicas son capaces de generar compuestos orgánicos que sirven para su nutrición propia y para la nutrición de otros organismos vivos, además de proveer de oxígeno al ambiente, importantísimo durante la evolución y en la actualidad. El grupo de los animales, en donde se encuentra el ser humano, es un grupo de organismos pluricelulares. Esas células que forman los sistemas son células eucariotas. Recordemos que eran las que tienen el ácido nucleico rodeado por membrana, protegido, con dos características importantes. Una, la incapacidad de sintetizar el alimento propio, por lo cual se debe obtener preformado, y otra característica muy específica, que es la capacidad de moverse o movilidad. A modo de repaso, la célula entonces es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Cada célula contiene la información propia para poder elaborar todos sus componentes. Contiene una serie de compuestos químicos que le van a permitir realizar su función y además están rodeadas por una membrana que la separa del resto del medio ambiente y mantiene la información dentro de la misma estructura o unidad funcional de los seres vivos. Las células forman unidas entre sí tejidos. Los tejidos van a formar órganos y los organismos están constituidos por órganos. Ese sería el orden jerárquico de los seres vivos pluricelulares. También se había adelantado que todas las células provienen de células ancestrales y eso se pudo comprobar porque hay moléculas que componen a esas células que se repiten en células de baja complejidad o células ancestrales como las bacterias, pero también se encuentran en células más evolucionadas como las células eucariotas de las plantas y los animales. Ejemplos de estas moléculas son los citocromos y la clorofila. En las siguientes diapositivas vamos a describir las diferencias entre células procariotas y eucariotas. A grandes rasgos, las células procariotas son de menor tamaño, tienen ácido nucleico, pero no está limitado del resto de la estructura celular y no tienen organismos membranosos u organelas dentro de su composición. A diferencia, las eucariotas son células cuyo ácido nucleico se encuentra limitado a una estructura que se llama núcleo, que tiene una membrana o envoltura nuclear que lo separa del resto de la célula. En el citoplasma celular hay organelas u organismos membranosos que tienen funciones específicas y hay una membrana limitante que sería la membrana plasmática, estructura que los dos tipos de células comparten. En los gráficos de las células procariotas podemos observar quizá varias capas envolviendo al contenido de la célula. Esas capas pueden ser 3: cápsula, afuera de todo, pared celular y membrana plasmática. Son 3 niveles de protección
que las células pueden necesitar para poder mantenerse con vida. El ácido nucleico, fíjense que está disperso en el citoplasma, no presenta una envoltura. También en el citoplasma, que sería el líquido contenido por las membranas y en donde se realizan muchas reacciones metabólicas celulares, se pueden encontrar ribosomas, que son estructuras de ácido nucleico del tipo ARN. Pueden encontrarse plásmido, que son porciones de ácido nucleico diferente del ácido nucleico codificante para la célula, responsable de otras funciones, el plásmido. Por ejemplo, de transmitir información genética entre una célula y otra célula procariota. También pueden encontrar estructuras de movilidad, pero que van a estar por fuera de la membrana, como pueden ser flagelos y fimbrias o cilias. Y además, estructuras denominadas pili, que son las estructuras de comunicación por los cuales se pueden, por ejemplo, transmitir los plásmidos. En las células eucariotas, una estructura importante que es el núcleo celular es el sitio de la célula en donde se encuentran los cromosomas. Los cromosomas son las moléculas de ácido nucleico que generalmente se las encuentra unidas a proteínas. Los cromosomas son las moléculas que contienen la información genética, o sea, la información con la cual la célula puede producir sus componentes celulares. Además, puede haber zonas en el núcleo que se denominan nucleolo, en donde se encuentran otro tipo de ácido nucleico, que es el ARN, es el lugar donde se sintetizan los ribosomas. El núcleo en su conjunto es el encargado entonces del control de la célula. Puede haber, vuelvo a repetir, uno o más núcleos por cada célula. Se designa como sistema de membranas de la célula a los compartimentos u organelas que se encuentran por fuera del núcleo, incluidos en lo que se denomina el citoplasma celular, siendo el citoplasma un líquido viscoso que contiene moléculas y biomoléculas, iones en su composición, en el cual se encuentran suspendidos organelas, que son compartimentos rodeados por membrana que tienen funciones específicas. De estos sistemas de membrana se destacan retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. En el cuadro van a ver una introducción en donde se describe lo que es el retículo endoplasmático, pero ustedes sepan que puede ser o retículo endoplasmático liso, en donde se sintetizan lípidos y donde se desintoxican medicamentos, que son sacos membranosos lisos, que no tienen ninguna partícula adherida a su superficie, y los retículos endoplasmáticos rugosos, que son el mismo tipo de sistema membranoso que el retículo endoplasmático liso, pero tapizado por ribosomas. Los ribosomas son el sitio en donde se sintetizan muchas proteínas. Los ribosomas son partículas compuestas por ácido ribonucleico, en donde ocurre el proceso de síntesis de proteínas o polipéptidos. Puede haber uno o más retículo endoplasmático rugoso por célula. Otros sistemas membranosos descriptos son aparato de Golgi, lugar en donde se realiza el empaquetamiento de las proteínas sintetizadas en el RER o los lípidos elaborados en el REL, lisosomas, que son como sacos en donde pueden ocurrir reacciones degradativas, vacuolas, que son otros sacos en donde se almacena material ingerido o agua, y microcuerpos, que sería una forma genérica de designar otro tipo de sacos o de bolsitas, dentro de los cuales se nombran a los peroxisomas, que son reacciones de
Son lugares en donde ocurren otras reacciones químicas, especialmente relacionadas con ácidos grasos, moléculas lipídicas serían. El esquema general de las membranas celulares nos describe la composición de las membranas, que tienen que identificar moléculas de fosfolípidos, que son esos que se ven como globitos azules con colitas amarillas, que están puestos en dos capas, con los globitos azules expuestos en las superficies. En el caso de este dibujo, la superficie, la que está por debajo y la que está por encima de todas las colitas amarillas, que serían también parte de los fosfolípidos, que están ubicados en forma enfrentada. Adentro, junto, entre medio de esas colitas, hay moléculas de colesterol, que son otras grasas o lípidos, y hay moléculas de proteínas que atraviesan la doble capa. El colesterol está más mostrado como si fuera un disquito amarillo hacia la parte inferior, digamos, de la doble capa, y las proteínas en color marrón. Las proteínas pueden ser que atraviesen la membrana o pueden estar ubicadas en una superficie en la exterior o en la superficie interior, considerando que hacia abajo estaría la célula, ¿no? La interior sería la de abajo. Y en color verde, unas cadenitas de polisacáridos que sirven para la identificación de cada célula y están señalizando qué tipo de célula es. Un detalle respecto a la ubicación de retículos endoplasmáticos, generalmente cercanos al núcleo. Próximo o pegado al núcleo, retículo endoplasmático rugoso, y un poquito más alejado, pero también cerca del sitio, retículo endoplasmático liso. Aparato de Golgi, un sistema de sacos membranosos que van a permitir empaquetar los productos de los retículos endoplasmáticos. En esta última parte del cuadro vemos organelas que tienen que ver con la energía celular, de las cuales reconocemos las mitocondrias, que son cuerpos con doble membrana celular, una externa y una interna, en donde todas las células eucariotas producen mucho ATP, y otras organelas membranosas también, que son características de las células autótrofas y se denominan plastos en general o cloroplastos para las células vegetales, en la cual las células pueden producir ATP o compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos y por acción de la luz. Esa es la primera parte del cuadro, y el resto del cuadro se completa y se concluye la descripción de las células eucariotas con las estructuras del citoesqueleto. Como su nombre lo indica, el citoesqueleto está encargado del mantenimiento de la forma de las células. Dentro de estos componentes celulares tenemos aquellos que van a mantener el esqueleto celular, que son los microtúbulos y los microfilamentos, los centríolos, que tienen que ver con la reproducción, ya que permiten la movilidad de los componentes del núcleo y del citoplasma en el momento de la división, cilios y flagelos, que son estructuras de movilidad que están en la superficie celular. Todas las estructuras del citoesqueleto son estructuras proteicas, no hay membrana en ellos. A continuación se muestran gráficas de mitocondria y cloroplasto. Para relacionar biología con química, tenemos que saber que las células están formadas por compuestos químicos que se van a organizar y van a generar esos elementos que se fueron describiendo para las células procariotas y para las células eucariotas. Como podemos ver en el curso de química, los compuestos
químicos los podemos clasificar en dos grupos, compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Los compuestos inorgánicos que vamos a encontrar en la célula pueden ser iones como sodio, cloruro, potasio, magnesio, calcio, fosfatos o bicarbonatos, y el agua. Esos compuestos los podemos encontrar especialmente en el citoplasma, disuelto en ese líquido que les había descrito, que se encontraba por dentro de las membranas celulares. Y también vamos a encontrar compuestos orgánicos cuya característica es que químicamente hablando contienen átomos de carbono unidos con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno a veces, de los cuales podemos clasificarlos en hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos que hemos nombrado en toda la descripción de las células. Y estos compuestos orgánicos son tema de una de las primeras materias de la carrera que van a tener ustedes, que es bioquímica. En las últimas diapositivas se detallan diferencias entre células vegetales y células animales, recordando que ambas son células eucariotas, o sea que contienen el ácido nucleico rodeado por un núcleo y separado del resto de la célula, pero hay características especiales como que las células vegetales tienen cloroplastos y tienen una pared celular por fuera de la membrana, y que las células animales pueden tener lisosomas de los cuales las vegetales carecen. Con esto terminamos el detalle de organización y componentes celulares. Los invitamos a realizar las actividades que van a encontrar en el entorno virtual.